Bien, y siguiendo con la segunda parte del tema la diestra de Dios, vimos entonces de lo que significaba la diestra de Dios, que era algo metafórico, la palabra dexios del griego o yamin del hebreo o el arameo, que Jesús mismo cuando habla de quién es el Hijo del Cristo está enfatizando que el Cristo no era simplemente hijo de David, sino que era el Señor mismo. Vimos entonces de dónde es que salió la promesa en 2 de Samuel capítulo 7. Y si pueden buscar después ustedes en Jeremías 23 y el 33, se van a dar cuenta que Dios confirma el pacto que habla con David a los profetas y sigue hablando acerca de quién va a ser este remanente o este tronco de Isaí o este Mesías, este ungido. Y también vimos que cuando Juan dijo que el Verbo se hizo carne y habitó, está diciendo que así como Dios habitó en el antiguo pacto en tiendas y en tabernáculos, está diciendo que ahora habitó en carne. Y vimos también entonces que la Biblia nunca dice Dios el Hijo se sentó a la diestra de Dios Padre, porque en ninguna parte usted encuentra la palabra Dios el Hijo. Usted lo que encuentra es el Hijo de Dios, que es absolutamente distinto. Tampoco que Jesús se sentó a la diestra del Padre, o que Jesús se sentó junto al Padre o junto a Dios. Ese es un entendimiento erróneo que la gente misma tiene. Y para algunas personas que posiblemente, a pesar de que podamos mostrar por las escrituras mismas y como vimos por el mismo diccionario enciclopédico, pretendan seguir interpretando que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, a pesar que también dice del poder de Dios y del trono o en el trono, pero se quedan simplemente con esta parte, que Jesús se sentó a la diestra de Dios, interpretando que Jesús se sentó junto al Padre o a Dios. Bueno, para esas personas tenemos la segunda parte, esta parte, que habla de el brazo del Señor o el brazo de Jehová o el brazo de Dios, el brazo de Yod-Heh, Vav-Heh o YHWH, que vimos en la enseñanza también pasada que muchos teólogos le atribuyen a este nombre un pentagrama satánico, y vimos que a mí personalmente no me agrada decirle a este nombre tetragramatón, porque el tetragramatón es un pentagrama y esto aparece hasta en la Biblia satánica. Bien, entonces para todas estas personas queremos mostrar entonces si interpretamos realmente que diestra significa mano o lado, la mano derecha está a la mano derecha del Padre. Entonces para esas personas vamos a estudiar el brazo de Dios y nos vamos a ir a Éxodo. Pero antes de ir allá, me gustaría para esta gente, para estas personas, ir a Gálatas, capítulo 2, verso 9. Quiero ir a Gálatas. Verso
9. Dice el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o Pedro, ¿cierto? Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahí podemos ver un texto, Gálatas 2:9, que Pablo dice: entonces, reconociendo la autoridad que Dios mismo me había dado a mí y a Bernabé, dice Pablo, Pedro, Jacobo y Juan nos dieron su diestra, dice. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal. ¿En señal de qué? En señal de aprobación, en señal de compañerismo. Es decir, que la palabra diestra es algo metafórico. Y el brazo de Dios, vamos a ir a Éxodo. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces en el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento podemos encontrar la palabra yamín como diestra, y al mismo tiempo encontramos la palabra brazo. O sea, en el Antiguo Testamento se encuentra la palabra diestra o brazo. Y eso habla exactamente de lo mismo, de lo que hemos estado viendo acá. Entonces, en Éxodo capítulo 6, verso 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué significa esto? Que Dios iba a sacar a Israel con poder, con autoridad, con brazo extendido. Entonces, ¿qué implica el brazo del Señor o el brazo extendido? Que iba a ser con poder de Dios. El brazo de Dios es el poder de Dios. La diestra o el brazo es el poder de Dios. En Éxodo 15, verso 16, el cántico de Moisés dice, verso 15, el 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, a la grandeza de tu brazo. Deuteronomio capítulo 5, verso 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El brazo extendido, el poder mismo de Dios. En Deuteronomio 7, verso 19 dice,
De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Esto es Job 40, verso 9. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Tienes tú tal poder como el poder que Dios tiene? Y truenas con voz como la suya, es decir, tú tienes la autoridad para decir como Dios habla. Entonces podemos ver que el brazo es la misma diestra, si bien son términos distintos. Brazo y diestra es exactamente lo mismo, es el poder de Dios. En Salmos 77. Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Con tu brazo redimiste. Tu brazo es poderoso para salvar. En Salmos 98, verso 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Y aquí podemos ver las dos palabras. En el 98.1 dice, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Es exactamente lo mismo. En Isaías 52, verso 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y aquí quiero detenerme. El profeta está diciendo, Jehová desnudó, es como, ¿cierto? Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, esa expresión de Isaías 52 de que Jehová desnudó su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, ¿qué dice?
la salvación del Dios nuestro. ¿Quién es Dios nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí metafóricamente lo que está diciendo que Dios desnudó su santo brazo y por medio de esto todos vieron la salvación del Dios nuestro. ¿Qué está simbolizando que Dios desnudó su santo brazo? Básicamente lo que está diciendo que Jesús es el brazo de Dios. Dios desnudó su santo brazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo carne. Nosotros vimos el brazo descubierto de Dios. Dios despojándose de su gloria. Jesús es el brazo santo desnudo de Dios. Es como que si Dios hubiese metido su brazo desnudo al mundo donde vivimos para hacer la obra poderosa de su salvación. Pero luego Él volvió a tener el brazo en toda su gloria. Y en Isaías 53, Isaías hablando ahora del brazo, del santo brazo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Está hablando del Mesías. Pero como el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Pues escondimos de él su rostro, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, la Escritura misma nos muestra que Jesús, el hombre, es el brazo de Dios que Dios desnudó para salvación. Y la salvación del Dios nuestro. Dios fue manifestado en carne. En Isaías 51, verso 9, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Es decir, este brazo de Jehová, este brazo de Dios, el profeta está diciendo: despiértate, oh brazo de Jehová. ¿No fuiste tú en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿Y quién es el brazo de Dios que tenés que levantarte? Jesús, cuando salió de la tumba. Jesús es el brazo de Dios, porque Dios desnudó su santo brazo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Bueno, eso es lo que hoy estamos tratando de hacer.
de dar a conocer el brazo de Dios, Jesús mismo, Dios manifestado en carne. Y en Isaías 40, verso 10, dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, para comenzar ya a cerrar esta primera etapa, por así llamarla, de que comenzamos desde el primer video a comenzar a enseñar la verdadera doctrina que las mismas escrituras hablan, y entre ello comenzar a hablar del único Dios verdadero que habla las escrituras, que no hay dos ni tres dioses, que hay un solo Dios que se manifestó en carne, que fue nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo casa para que habitara la plenitud de Dios, porque Él fue la imagen del Dios invisible y la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús mismo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús en ninguna parte dice que es la segunda persona de una Trinidad. La Escritura dice que Jesús es el primero y el último, el alfa y la omega. Y aprovechando en esta instancia, para así cerrar un ciclo de lo que hemos comenzado a enseñar, porque nuestro propósito también, Dios mediante, es comenzar a enseñar otras doctrinas, otros errores que los indoctos y los inconstantes tuercen, porque no entienden las escrituras, porque el diablo, Satanás, como no las entienden, le quita lo que fue plantado. Bueno, y aprovechando para dar término a esta enseñanza, a este video, he hecho acá uno de los esquemas que se conoce en teología como el símbolo de la Trinidad, y podemos ver que nos enseñan de que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo no es el Padre. Y lo que podemos aprender acá, número uno, es que si el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios y el Padre es Dios, nos enseñan de que Dios no es Dios. Y Dios no es Dios y Dios no es Dios. O sea, un entendimiento entenebrecido, diabólico, de decir Dios no es Dios. Otra cosa que podemos también apreciar es que si el Hijo es Dios y no es el Espíritu Santo que es Dios y no es el Padre que es Dios, entonces el Padre no es ellos, el Espíritu Santo no es ellos y el Hijo no es ellos. Entonces tienes un Dios, dos Dios, tres Dios. Tres
dioses. Y terminamos con este esquema para que lo analicen, para que reflexionen. Pero esto es conocimiento o sabiduría humana, diabólica, carnal. Esto no es Dios, esto no es el Dios de las Escrituras. Así que paz, sean todos bendecidos y nos veremos en una próxima oportunidad.